Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria. Desde el estudio. Un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios subcaliforniana. Desde el estudio, vive la noticia universitaria. Ya inicia con Ángeles Lara y Jesús Flores. Muy buenos días, estamos ya en el programa Desde el Estudio. Les damos la bienvenida a esta emisión ya de miércoles 4 de diciembre. Estamos por compartir con ustedes información muy importante, muy relevante de distintas casas de estudio y, como ya saben, también entrevistas con temas bastante interesantes, y creo que a nadie le cae mal un poquito de conocimiento variado, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo. Agradeciendo nuevamente su compañía, los saludo con muchísimo gusto, Ángeles Lara, y ya, como ya saben, me acompaña Jesús Flores. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días para ti, para las personas que nos sintonizan. Estamos transmitiendo, bien lo dices, totalmente en vivo desde este centro de radio y televisión universitario, aquí en la ciudad capital de Baja California Sur, en la UAPS, por supuesto. Y saludándoles como cada mañana con el gusto de siempre. Esta mañana fría que se antoja ya el chocolatito, el champurrado. Sí. O por qué no el café, ¿no? Que también mucha gente no lo suelta, ya, como yo. Depende de gustos. Depende de gustos, pero es la mera temporada, pues, sí. ¿No? El chocolate, el champurrado, que están ricos. Incluso los tés también. Ándale, los tecitos ahí que afectan menos también para aquellas personas que somos adictas al café. No es cierto. Pero bueno, esperemos también nos acompañen con un cafecito, con un chocolatito a lo largo de estos minutos, porque vamos a tener pues temas muy importantes, muy interesantes. En un momentito más nos acompañará aquí en cabina la doctora Nidia Blanco. Ella es profesora investigadora de aquí de nuestra casa de estudios y nos va a hablar sobre ella obviamente es investigadora y nos va a platicar sobre microorganismos, todo un mundo, ¿no? Que a veces nos puede parecer un tema complejo, pero es importante también que un experto nos explique, nos hable sobre esto, y de verdad que ella pues nos va a hablar sobre este tema. Antes nos vamos a efemérides, compañera, de hoy 4 de diciembre. Estás sintonizando desde el estudio. Llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy. Escucha las efemérides en Desde el Estudio. Muy bien, estamos de regreso ya en este espacio. Vamos a ir con efemérides y saber qué se celebra o conmemora este 4 de diciembre. El Día Internacional de los Bancos se celebra el 4 de diciembre, una fecha creada en el año 2019 gracias a un decreto oficial establecido por la ONU. Esto para reconocer la importante aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial. Hoy es el Día Internacional de esta especie y es, pues sí, el animal terrestre más rápido del mundo, que ahora está librando pues una carrera contra su propia extinción. Quedan menos de 7.100 guepardos en la naturaleza, lo que convierte a esta especie pues en el felino más amenazado de África. Este día fue proclamado por la doctora Laurie Marker, que designó esta celebración en homenaje a Khayyam, un guepardo que ella misma crió y pues desde cachorro, esto en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Y este guepardo sirvió justamente como experimento para saber si a los guepardos criados en cautividad se les podría reintroducir a la naturaleza conservando su instinto cazador. El resultado fue positivo. En otros temas les platicamos que cada 4 de diciembre se celebra el Día del Minero con la finalidad de homenajear la labor desempeñada por los trabajadores mineros en todo el mundo. El día coincide con el Día de Santa Bárbara, una mártir cristiana nacida en Nicomedia, lo que hoy es Turquía. Es considerada la patrona de los mineros, canteros, astilleros, fabricantes de pólvoras y armas de explosión debido a la relación de estas actividades con el fuego.
La minería es una actividad económica del sector primario que se dedica a la extracción de minerales y de combustibles fósiles. El sector minero metalúrgico contribuye al incremento de Productos Interno Bruto, generando miles de empleos directos e indirectos. La Organización Internacional del Trabajo recomienda la aplicación de buenas prácticas de minería a fin de preservar la salud y la seguridad de los mineros, así como contribuir a la protección medioambiental. Importante, ¿no? Esto último, contribuir a la protección medioambiental. Lo menos que se pueda afectar, por supuesto. Exactamente. Al medio ambiente. Bien, pues ahí está en estas efemérides, días internacionales, días mundiales que celebramos o conmemoramos hoy 4 de diciembre. A continuación vamos, y cambiando un poco la información, vamos a escuchar sobre servicios de la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGE, aquí en la UAPS. Esto en voz de la doctora Arely Martínez. Está sintonizando desde el estudio. De un servicio que de forma gratuita se ofrece a ustedes como estudiantes, pues justamente es el que tiene que ver con un acompañamiento durante su trayectoria estudiantil. Este acompañamiento desde la Coordinación para la Igualdad de Género tiene que ver justamente con la prevención de las violencias de género en el ámbito universitario, pero también con la atención a las violencias de género. Les damos asesorías y acompañamiento para la posibilidad de que ustedes pudieran denunciar alguna conducta o algún hecho a través de a lo mejor comentarios misóginos, racistas, discriminatorios, algún ejercicio de violencia, no nada más por parte del estudiantado, sino también del personal docente y administrativo. Parte de sus derechos universitarios justamente tienen que ver con que ustedes puedan cumplir con su profesionalización de forma respetuosa, armónica, y justamente la coordinación les acompaña pues para que ustedes puedan transitarla libre de violencia. Parte de las actividades también que les estuvimos compartiendo pues tiene que ver con todas aquellas ofertas de talleres extracurriculares que tienen ustedes acceso de forma semestral. En estos talleres extracurriculares, por ejemplo, tocamos temas como el de masculinidades autorreflexivas, prevención de la violencia digital y ciberacoso. Tenemos algunos otros en materia de formas de autocuidado y prevención de la violencia de género. Y pues en la medida de las posibilidades, la coordinación les cobija durante su trayectoria estudiantil y les permite a ustedes también tener la posibilidad de un acceso a una vida libre de violencia dentro del ámbito universitario. Contamos con un código de ética universitario, es importante también reforzar este último punto, y desde la coordinación también promovemos un código de ética con perspectiva de género y la aplicación de algunas herramientas y algunas estrategias, como por ejemplo el manual de lenguaje inclusivo y no sexista. Este manual permite aplicar un lenguaje inclusivo dentro de nuestro quehacer institucional, y que además ustedes conozcan también que ciertos comentarios, por ejemplo discriminatorios a partir del uso del lenguaje, pues no son tolerados dentro de los espacios universitarios. Esa famosa carrilla que a lo mejor pudiéramos en algún momento tolerar, pues forma parte de una violencia, y esta violencia escala, y es importante también que ustedes conozcan. También aprovecho para hacerles el comentario, una última observación. Contamos con la boletina universitaria. Esta se ofrece a partir de un informe de actividades semestrales desde la Coordinación para la Igualdad de Género. Les llega de forma automática a su correo institucional, también lo pueden ver en nuestra página web institucional y por supuesto también a través de las redes sociales. En este informe de actividades ustedes pueden observar que contamos, por ejemplo, con un programa de radio, Conversa CIGE, en donde tocamos todos estos temas en materia de prevención de las violencias de género, y pues dotar a la comunidad estudiantil de la posibilidad de que accedan al conocimiento a partir de la desnormalización, por ejemplo, de conductas violentas, machistas o misóginas. Desde el estudio.
Muy bien, ya estamos de regreso en este espacio después de escuchar información sobre la Coordinación para la Igualdad de Género en voz de la doctora Arely Martínez. Es momento de ir ya con la entrevista. Nos acompaña la doctora Nidia Blanco Jarvio, profesora investigadora de aquí, de nuestra casa de estudios. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A mí la verdad es que me encanta estar por aquí. Doctora, muy buenos días también de mi parte, bienvenida. Preguntarle sobre este tema que nos ocupa el día de hoy, microorganismos, ¿no? Todo un mundo que conocer. ¿Qué son los microorganismos, doctora? Hola, Jesús. Bueno, me acaba de gustar mucho que dijeras todo un mundo por conocer, porque generalmente no sabemos nada de ellos. Si yo te digo jirafa, dices, sí, una jirafa y la imaginas y todo, ¿no? Pero si yo digo, una E. coli, es como, ¿qué es eso, no? Y bueno, es normal, pues no los vemos, justo el nombre ahí, que son los microorganismos, es pues todo aquello organismo que no alcanzamos a ver a simple vista, que necesitamos un microscopio o algún equipo para poder visualizarlo. Y a mí me gustan mucho los microorganismos, es un tema que he trabajado desde hace ya bastante tiempo. Y me agrada sobre todo darles a ustedes un poquito de la información de lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Sí son chiquitos y pensaríamos que no son tan diversos, pero son muy, muy diversos. O sea, siempre le digo a mis alumnos que si se imaginan, puedo hacer, no sé si es un comercial, pero como todos, ¿sí? Adelante, como todos estos, los chetos puff, chetos bolita, chetos, todos los retorciditos, todo eso. Bueno, si quieren saber morfologías de los microorganismos, pues se puede imaginar toda esa gama de... Ok. Pero bueno, son quizás morfologías o formas sencillas si lo comparamos con toda la capacidad metabólica que tienen. Muy bien, doctora. Ahora, ¿cuál es la importancia de los microorganismos para la vida en la Tierra? Pues la importancia para la vida es, es que eso ahí sí es un tema que a mí me encanta y no me quiero extender demasiado, pero pues por ejemplo ya con los descubrimientos hace algunos años de una investigadora muy famosa, Lynn Margulis, encontró esto de la teoría que se llama endosimbiótica, donde quizás, no sé si lo sepan, me parece que un poquito se ve en algunos grados ya de secundaria, prepa, no estoy muy seguro ahorita, pero por ejemplo nuestras células tienen vestigios de también microorganismos, ¿no? O inclusive nuestras mitocondrias en algún tiempo, hace muchísimos años, fueron bacterias, y esas bacterias se las comió, por decirlo muy pues muy coloquialmente, se las comió un protoeucarionte, es un grupo, un organismo que vio que era mejor tenerlas adentro que digerirlas, ¿no? Y entonces lo que ahora nosotros tenemos como mitocondrias, pues son lo que en algún momento fueron bacterias. A mis alumnos les digo que es un poquito como la película de Venom, o sea, pues porque ahí tienen su metabolismo independiente estos organelos, se dividen inclusive independientemente de lo de la célula, pero tenemos una cooperación, ¿no? Que se llamaría una simbiosis fuerte, una endosimbiosis. Entonces eso es, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de plantas, y si yo digo tema de fotosíntesis y oxígeno, generalmente asumimos que todo esto es dado por plantas o por algas, pero en realidad las primeras fotosintetizadoras fueron las bacterias, y pasó una historia similar. O sea que hubo un eucarionte, un organismo ya multicelular, bueno, en este momento quizás unicelular, pero que también se comió una bacteria, un grupo, una bacteria fotosintética, y esta bacteria fotosintética pues se vio que tenía mucho más ventajas, ¿no? Teniéndola ahí, porque además pues podía hacer estas transformaciones. De hecho, tenía pigmentos especiales que le permitían absorber la luz y sacar oxígeno a la atmósfera, porque imagínense cómo era, bueno, no sé si puedan imaginar cómo era la Tierra antes de que existiera vida, ¿no? Pero seguramente era un escenario peor que el que hubiera ahí dejado Thanos, ¿no? Una cosa del estilo, o sea, no había nada ni árbol, o sea, nada que imaginemos ahorita. Y por supuesto que la atmósfera era reductora, o sea, no había oxígeno, era seguramente un ambiente súper agreste, y bueno,
pues los organismos se las tenían que ingeniar. Y estos grupos, que por cierto son los primeros fósiles encontrados, grupos de cianobacterias, de hace 3.000, la datación creo que está por ahí de 3.500 millones de años, los primeros fósiles, pues son los que empezaron a cambiar esta atmósfera, ¿no? A hacerla de una atmósfera totalmente reductora a una atmósfera con oxígeno, donde se pudiera ya tener una capa de ozono, que pudiera tener un mejor ambiente que amortiguara los cambios, ¿no? Entre día y noche. Ya me extendí, ¿verdad? Está muy bien. Está muy padre, ¿no? Sí, está muy interesante. Esta evolución que han tenido también. ¿Cómo se clasifican justamente, doctora, los microorganismos? Los microorganismos se clasifican, bueno, yo ahorita he estado diciendo bacterias, pero en términos generales, y como yo les decía, los microorganismos son aquellos grupos que necesitamos un microscopio, por ejemplo, para poder visualizar. Entonces, dentro de qué es un microorganismo, vamos a encontrar organismos eucarióticos, que se refiere a los organismos que tienen núcleo, como nosotros somos organismos eucarióticos, y organismos procarióticos, y los organismos procarióticos son aquellos que no tienen núcleo. Dentro de ellos podemos encontrar a las arqueas y a las bacterias. Y yo he mencionado bacterias pues porque es el registro ahorita más antiguo con respecto a la pregunta, pues porque también trabajo con ellas, pero en realidad también las arqueobacterias tienen una historia antigua, ¿no? Y las bacterias son sumamente diversas, tienen dentro de ellas mismas varias subdivisiones, varios grupos que van en función de también su metabolismo. Y en el caso de los organismos eucarióticos, generalmente no necesariamente es así, pero los microorganismos son grupos unicelulares y son también bastante coquetos. Son estos de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? De tecnologías verdes o muchos que se están utilizando ya para la biotecnología y todo esto. Y eso también está interesante porque si nosotros lo pensamos, nosotros somos organismos eucarióticos que necesitamos, no sé, comer, y ya con eso obtenemos también nuestra fuente de energía y respiramos y podemos funcionar, ¿no? Y las plantas no, las plantas en realidad con la parte de captación de luz solar pueden ellas tener un metabolismo fototrófico, fotoautótrofo, que les permite sobrevivir, les permite vivir y les permite estar. Ahora imaginen esos microorganismos chiquitos eucarióticos, pues podrían tener inclusive los dos, o sea, podrían ser fotosintéticos, pero también podrían comer. Entonces esto es muy muy útil porque en realidad podemos pensar que en algunos sistemas ya biotecnológicos de aplicaciones diversas, pues puedes tener organismos que a lo mejor fotosintetizan, pero también comen, pero a lo mejor también te sirven y a lo mejor funcionan como grupos que te ayuden en alguna tecnología, ¿no? Pero bueno, en términos generales hay eucariontes microscópicos, hay procariontes microscópicos y dentro de los procariontes hay bacterias y arqueobacterias. Muy bien, doctora. Hace un momento nos platicaba sobre la importancia de los microorganismos en la vida, en la Tierra y también pues un poco de la evolución que han tenido, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan los microorganismos en los ecosistemas? Pues los microorganismos son la base de los ecosistemas. Okay. Estas transformaciones que me parece todos vimos en la primaria, ¿no? Donde sale la vaquita y sale el sol y sale la nubecita. Bueno, pues la base de todas esas transformaciones son los microorganismos. Por ejemplo, una de las cosas que hacen los microorganismos es que pueden hacer que los elementos estén biodisponibles. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nosotros necesitamos nitrógeno para vivir. Pero no es que podamos salir aquí afuerita y decir, ay, nitrógeno que estás en la atmósfera, ven a mí. O sea, no hay manera que nos llegue así. Tampoco hay manera que si yo consumo, no sé, nitrógeno atmosférico, óxido nitroso, pueda yo asimilarlo. O sea, no está disponible para mí. Es como quizás comer una hoja de papel que tiene celulosa. O sea, no va a tener elementos que yo pueda asimilar o utilizar para tener mis transformaciones y con eso tener mi metabolismo y funcionar. Lo que hacen estos microorganismos es que hacen biodisponibles estos elementos. Por ejemplo, el nitrógeno que está en la atmósfera, hay bacterias que lo fijan y esas bacterias fijan ese nitrógeno
Fijar significa es que lo atrapan, lo tienen, lo transforman, pueden hacer transformaciones a otras formas del nitrógeno, por ejemplo, nitrato, nitrito, y todas estas diferentes formas de transformación. Y entonces, ya que hacen eso, puede entonces otro organismo asimilarlo. Por ejemplo, las plantas. Las plantas entonces ya pueden tomar ese nitrógeno, lo pueden utilizar para sus funciones vitales y posteriormente nosotros inclusive podemos comer algún fruto de esa planta y podríamos tener esa disponibilidad de esos elementos, ¿no? Eso hablando de la biodisponibilidad. Entonces, de esta manera, los microorganismos pueden utilizar sus mecanismos propios y transformar los elementos de tal manera que nosotros podamos también asimilarlos. Pero bueno, no es su función de los microorganismos que nosotros lo asimilemos, en realidad es parte, ¿no?, de su metabolismo y de su interacción entre ellos. Otra de las funciones o cómo funcionan en los ecosistemas, pues puede ser quizás, no sé, en el mar, ¿no?, donde sabemos que hay tasas de emisión de oxígeno, pues mucha puede ser por los microorganismos que ahí están. También puede ser, aunque a nosotros no nos encante, que haya tasas importantes de metano en algunos ambientes, sobre todo en algunos anaerobios, ¿no?, que son detectables muchas veces por el olor. Por ejemplo, algunos tiraderos de basura, sobre todo con la basura orgánica, los olores y los colores que vemos en algunos de ellos, pues en realidad es la evidencia de el proceso metabólico que está llevando el microorganismo. O por ejemplo, en el interior de las vacas, ¿no?, que se dan todas estas transformaciones para que ellas puedan degradar su... Ya regresamos a la imagen de la vaquita, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, ahí está. Bueno, esa imagen de la vaquita, pues la vaquita se come ahí el pasto y dentro, en su interior, pues tenemos microorganismos, lo que antes se llamaba la flora intestinal, lo que ahora se conoce como la microbiota intestinal, que es la encargada de poder también hacer estas transformaciones. En el caso de la vaca, pues justo le ayudan, ¿no?, para toda esta parte. Y pues bueno, ahí básicamente es todo un ciclo, depende por supuesto de los elementos, cómo se va dando esta transformación, pero pues básicamente es así, son la base de los ecosistemas, son la base de todos estos procesos, de todos estos elementos, de diferentes elementos, pues para que nosotros también estamos integrados dentro de estos ciclos. Sí, ahora, doctora, preguntarle qué diferencias hay entre microorganismos beneficiosos y patógenos. Pues, ¿qué diferencia hay? Y me parece que antes, hasta hace todavía algunos años, cada que alguien decía microorganismos o bacterias era, pues, son malos, ¿no? Sí. Inclusive por ahí había un jabón, sí soy muchos comerciales, un jabón que acababa con el 99.9%, ¿no?, de las bacterias. Ah, sí. Y bueno, sí. Y por ahí, ¿no?, vamos a encontrar muchísimos productos de limpieza y más ahora con COVID, bueno, que COVID es un virus, pero bueno, esa es otra clasificación. Pues bueno, siempre se ha buscado eliminar a los microorganismos. Y eso está interesante, es algo curioso, porque nosotros no sabemos por qué, pero sabemos que tenemos que quitar a los microorganismos. No sabemos, son malos. ¿Por qué? No sé, pero son malos. Sí. Entonces, son malos, pero por el otro lado, cuando eres un bebé, a lo mejor a ustedes todavía no les ha tocado, pero por ahí sale la tía o la abuela de, ay, deja al niño que coma tierra, para que adquiera defensas, ¿no? Sí. Entonces dices, espérate, o me quito, no me quito. A ver, entonces, ¿cómo está el show? Bueno, en efecto, los microorganismos, si yo les estoy hablando que tienen esta amplia capacidad, son los básicamente fundadores de la vida en nuestra tierra, quiere decir que todo ambiente, cualquier ambiente es bueno para ellos, crecen en todos lados. No quiere decir necesariamente que eso sea malo, pero sí puede pasar que haya organismos que nos hacen daño. Por ejemplo, cuando nos enfermamos de la garganta, siempre que vamos al médico nos dice, es que tienes un coco, no sé qué, ¿no? Tafilococo, no sé qué coco. Sí, siempre sale coco. Coco se refiere que es una bolita, ¿eh? O sea, es un microorganismo con forma de bolita, se llama coco. Entonces, o bacilo, ¿no?, que es el larguito. El bacilo sí lo ubican, el bacilo no sé qué, del yogur. Bueno, entonces el bacilo es un larguito, un cheto larguito. Bueno, estos microorganismos, y lo que yo les menciono es
cuando nos enfermamos de la garganta, por ejemplo, es porque es un ambiente donde se pueden proliferar este grupo de microorganismos, que ahí es cuando sí nos hacen daño. Cuando los organismos nos hacen daño, que no son todos, son algunos grupos, pues se llama que es un organismo patógeno. Muchas veces nosotros ya tenemos voy a hablar ahorita de bacterias, ya tenemos estas bacterias en nuestro organismo, pero se puede dar alguna situación en la que nosotros estemos más con nuestro sistema inmune un poco más comprometido, y entonces estos pueden proliferar. Por ejemplo, no sé, los microorganismos en la panza, en nuestro estómago, pues hay veces que podemos tener microorganismos que son patógenos, pero en una carga o en una cantidad menor. Y están los otros grupos, pues, que están más arriba. Pero si tenemos un cambio de comida o algo, pues por supuesto que podrían proliferar unos, y también implicar que vengan otros que les ayuden a proliferar. Si tenemos ya a lo mejor algún chicharrón que estuvo ahí expuesto porque acababa de llover en La Paz, una historia de estas que nos pasan a cada rato con los huracanes, pues eso pasa, ¿no? Que ahí proliferan organismos, que hay un ambiente más propicio para ellos, y que estos grupos de microorganismos son los que nos hacen daño. Esos son los organismos patógenos. En su contraparte con bacterias, por ejemplo, que no son patógenas y que al contrario nos ayudan también, como les mencionaba yo, la del yogur, el bacilo, pues que nos ayuda también a tener una mejor, no sé, microbiota intestinal, por ejemplo. Ok, doctora. Ahorita mencionábamos que hasta hace no mucho tiempo, muy poco tiempo, se creía que, bueno, se escuchaba microorganismos y lo relacionábamos con algo malo, y ahorita ya nos da como que esa perspectiva entre beneficioso y patógenos. ¿Qué descubrimientos recientes, bueno, si hay descubrimientos recientes que hayan cambiado la perspectiva sobre los microorganismos? Pues a mí me parece que, o sea, la perspectiva de los microorganismos siempre ha sido esta dualidad, ¿no? O sea, sí es cierto, hay microorganismos malos, hay microorganismos que nos afectan, solo que ya ahorita no los vemos como los villanos totalmente, ¿no? Sí se sabía intuitivamente que había microorganismos buenos, pues porque desde hace mucho se puede producir queso, se fermentan, no sé, el vino, el tepache, etcétera, ¿no? Y todo eso es por acción microbiana. Entonces, me parece que lo que ha cambiado también es que ahora, al menos en la parte de las ciencias, hemos visto cómo hay descubrimientos, algunos recientes, algunos quizás no tan recientes, de que hay grupos que se ha visto están asociados a algún beneficio, ¿no? O que están asociados a que un organismo esté mejor. Por ejemplo, ahora hay unos análisis que hacemos o que desarrollamos nosotros como investigadores, los que trabajamos con estos grupos, que son análisis de metadatos, y eso significa miles y miles de secuencias que podemos tomar de un sitio. Entonces, esos análisis nos permiten ver la microbiota del lugar. Es una técnica que voy a decir que es como metagenómica, pero el resultado es que podemos ver la microbiota que hay ahí. Y eso pues nos dice, estos grupos de microorganismos están asociados a que tengas quizás una mejor salud o una mejor degradación, o por ejemplo una mayor afectación, etcétera, ¿no? Me parece también que en el área médica también se visualiza esto. En México no pasa, pero por ejemplo en otros países, cuando un bebé nace por cesárea, pues no pasa por el canal vaginal, y entonces no tiene, digamos, este baño de microorganismos. Okay. Pues entonces hay lugares donde inclusive, dependiendo por supuesto de la situación, pero se puede dar este baño vaginal, ¿no? Para que el bebé que nació por cesárea pues también pueda tener o adquirir estos microorganismos y que pasen de madre a hijo. Y también hay por ahí unas terapias que a lo mejor las escuchamos y van a sonar medio escatológicas, pero no es mi intención ser escatológica. Pero también hay, no me acuerdo cómo se le dice esta terapia, pero como transferencia de copro, ¿no? No sé si han escuchado que hay personas que ya están muy, muy mal con problemas gastrointestinales graves, y lo que hacen es que pasan literal, bueno, no exactamente así, seguramente es algo mucho más complejo. Sí, complejito, pero bueno, pasan un poco de
copro de una persona saludable y la pasan a la persona enferma para que pueda tener grupos de microorganismos que le ayuden, ¿no? a mejorar. Entonces, dentro de la parte médica también ya se hacen terapias interesantes con respecto a esto. Con respecto a, por ejemplo, cultivos y todo, pues ya se maneja desde hace ya más tiempo organismos prebióticos que puedan ayudar a los cultivos para que estén mejor, o sistemas de biofloc también que mejoran los cultivos y ya no se necesita invertir tanto en alimentos, o inclusive también hay terapias, bueno, esto es digamos con un grupo que con virus, por ejemplo, que también se combate bacterias patógenas, entonces se añaden estos virus que son buena onda, porque se echan a las bacterias mala onda, y pues también podemos tener sistemas más saludables sin necesidad de añadir antibióticos, los cuales, pues por cierto, ya son un problema de salud pública, ¿no? Entonces eso también tiende a pasar. Y bueno, básicamente me parece que toda esta visión de esta utilización de los microorganismos se tenía, se sabía, pero afortunadamente ahora con las nuevas técnicas sabemos por qué pasa y cómo puede coadyuvar, ¿no? a algunas situaciones. Perfecto. Pues doctora, de verdad le agradecemos muchísimo que nos haya venido a hablar sobre este tema tan interesante, tan importante, que decíamos al principio, pues es todo un mundo, ¿no? Que a veces nos puede parecer un poquito extraño, pero ahí está y es importante también hablarlo, investigarlo. Agradecemos muchísimo que nos haya venido a dar esta información. ¿Desea agregar algo más? Pues no en términos de mi tema. Sí, muchas gracias a todo Radio WAPS por invitarme. De verdad que a mí me encanta venir aquí y pues ojalá más gente se quiera sumar a estas investigaciones. Si alguien quiere sumarse a mi grupo de investigación, lo puede hacer también. Donde no es mío, sino más bien estoy ahí y somos ahí varias personas que nos gusta hacer cosas de este estilo. ¿Cómo la pueden contactar? ¿Tienen alguna página? ¿Correo? Tenemos una página, el grupo de investigación se llama Biotecnología, Innovación y Ciencias Ambientales, BICA, se abrevia, y lo pueden encontrar en Instagram y Facebook, y si no pueden escribir directo a mi correo a blanco@uabcs.mx. Entonces ahí por cualquiera de estos medios pueden contactarnos y nos va a dar mucho gusto. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Vamos a ir a una muy breve pausa para escuchar sobre infraestructura verde y pasar a nuestra siguiente entrevista, que el tema es Atlas de Vulnerabilidad del Cambio Climático en Baja California Sur. Desde el estudio. Todos lo sabemos que vivimos en un desierto donde casi no llueve y que estamos pegados al mar, que es un lugar muy bonito donde mucha gente quiere venir y que pues tenemos un recurso ahí que está limitado, que es el agua. Casi nunca llueve, pero cuando llueve pues sucede esto, ¿no? Nuestras calles se convierten en arroyos y esto es porque la ciudad de La Paz está rodeada de cerros que al final tienen muchos arroyos, algunos más grandes que otros pequeños, pero todos estos atraviesan la ciudad, ¿no? Sí, exactamente, como dice Lucía, cada que va creciendo la ciudad, por las necesidades, la población, vamos acaparando esta zona urbana y vamos perdiendo zona de terreno natural, que esto hace que los escurrimientos se incrementen. Y es lo que busca la infraestructura verde, es esta red de elementos que quedan estratégicamente en la ciudad por el crecimiento, ya sea parques, camellones, banquetas, las zonas de vegetación, potencializarlas y recuperar esos servicios ecosistémicos que vamos perdiendo con el crecimiento de la ciudad, como son la filtración del aire, la mitigación de la isla de calor, etc. Esta red estratégica de infraestructura verde a nivel ciudad, lo que buscamos es además esta conectividad entre ellas, ¿no? Que la ciudad no sea como un bloque de separación entre la sierra y la playa, ¿no? No tan solo para el ser humano, sino para todas las especies, la biodiversidad. Entonces vemos esta serie de elementos como son los arroyos, camellones, parques, banquetas, cerros, manglar, playa, jardines,
espacios públicos, escuelas, plazas. Todo esto tiene el potencial de ser una sola red donde sea la comunicación entre las especies y aprovechando el agua. Una de estas estrategias que hemos estado formando es la de los oasis urbanos. Para esto, pues 3 organizaciones nos unimos, que son Niparajá, EPI y Urbanería, para crear este movimiento donde pudiéramos construir estos oasis urbanos en espacios públicos. Estos oasis urbanos son una solución basada en la naturaleza que busca co-crear con la comunidad, y por comunidad me refiero a expertos, vecinos, voluntarios y autoridades, que somos todos los que vivimos aquí en La Paz. Espacios públicos multifuncionales que ofrecen beneficios ambientales y sociales como los que se han mencionado aquí. ¿Por qué sociales? Pues porque además estos espacios tienen belleza y generan conexiones entre nosotros, ¿no? Y a la hora de construir un espacio en comunidad, pues se crean estas conexiones entre pues, nosotros, ¿no? Entre los vecinos, entre las personas que vivimos aquí, y podemos aprender unos de los otros, y esto pues siempre es muy bueno para la salud mental, ¿no? Y para la felicidad. Desde el estudio. Muy bien, estamos de regreso en este espacio. Estamos ya en entrevista para hablar sobre el Atlas de Vulnerabilidad del Cambio Climático en Baja California Sur. Nos acompaña el doctor David Petatán. Él es egresado de la UAPS, del doctorado en Ciencias Marinas y Costeras de aquí de nuestra casa de estudios. También es parte del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, bienvenido también de mi parte. Preguntarle para iniciar con esta conversación, ¿qué es justamente el Atlas de Vulnerabilidad del Cambio Climático en Baja California Sur? El Atlas es una propuesta que tenemos, es un tema que hemos venido desarrollando los últimos 6 años en colaboración con investigadores de la UAPS, de CICIMAR y organizaciones como CEDO y algunas otras. Es una propuesta específicamente para el sector pesquero, y lo que queremos es representar qué tan vulnerable es la entidad respecto al cambio climático en una de las actividades productivas más importantes para la entidad. Sabemos que la entidad es turística y pesquera, entonces consideramos que es muy relevante el hecho de generar un atlas para conocer qué impactos está teniendo el cambio climático, cuáles son las zonas más afectadas, qué especies, qué comunidades también, ya que tenemos muchas comunidades que dependen casi exclusivamente de la pesca. Eso los hace pues también más vulnerables. Muy bien. ¿Por qué es importante tener este atlas de riesgo? Tiene que ver con el manejo de los recursos y la planeación. Okay. El hecho de conocer cuáles son las especies más afectadas, las zonas más afectadas y qué comunidades son las que están teniendo mayores problemas, provoca que los tomadores de decisión sepan en dónde enfocar los recursos y de qué manera poder aprovecharlos mejor. Tener un panorama de la afectación del cambio climático en la entidad. Ok. Ahorita nos comentaba, es una propuesta, ¿no? Actualmente. Sí. ¿Nos puede decir algunos puntos importantes? Por ejemplo, esto que mencionaba, ¿qué impactos puede tener aquí en Baja California Sur el cambio, o está teniendo, ¿no? También el cambio climático aquí en nuestra entidad. Igual zonas afectadas, o qué fenómenos a lo mejor naturales también son los que principalmente nos pueden afectar mayormente. Claro, lo que hemos notado es, por ejemplo, un incremento en el número de tormentas o la intensidad de los huracanes, calentamiento del agua, una disminución en el oxígeno del océano, la acidificación del mar. Los propios pescadores narran, por ejemplo, que cada vez notan que el recurso está cambiando sus patrones reproductivos o distribución, o notan el cambio en las corrientes o el incremento en las tormentas. Son algunos de los factores que ellos han argumentado en reuniones que hemos tenido, y al mismo tiempo, si consideramos otros factores que no se relacionan al clima, como la contaminación marina, por ejemplo, una posible sobrepesca en algunos recursos, y algunos otros conflictos que pudieran haber al interior de algunas comunidades, eso provoca que sea más vulnerable la situación para la entidad. Muy bien. Ahorita nos mencionaba que es en colaborativo, ¿no? Entre CICIMAR, la UAPS, algunas instituciones. Sí.
una vez, bueno, ahorita está en proceso, en la propuesta, ¿no? Una vez que ya esté realizado este mapa de vulnerabilidad, ¿en dónde se va a poder consultar? ¿A quién va a ser entregado? ¿Va a ser parte de quién? Aquí en el estado. Ajá. Sí, como mencioné antes, hemos trabajado los últimos 6 años en distintos proyectos relacionados al tema. En un inicio se hizo un policy paper sobre cambio climático a nivel nacional, también un análisis de vulnerabilidad de las comunidades costeras también a nivel nacional, y algunos otros estudios para nivel Golfo de California, Península de Yucatán, y comunidades selectas y recursos selectos en el estado y en algunas otras partes de México. A partir de financiamiento de COSIT, el próximo año esperamos extender estos estudios, ir a más localidades en Baja California Sur y al mismo tiempo generar un resumen que se enfoque específicamente en nuestra entidad, con todos los resultados que hemos encontrado a lo largo de los últimos años. La propuesta es tener un libro de tal que se pueda compartir con las comunidades pesqueras, por ejemplo, con los tomadores de decisión y con cualquier persona interesada, que resuma toda esta información en términos de cómo se está afectando el océano, cuáles son las especies que más están siendo afectadas, qué comunidades, entre otras características. Ok, más o menos ¿cuánto tiempo les llevaría tener ya el atlas de vulnerabilidad? Esperamos tenerlo para Baja California Sur en los próximos 10 meses, porque todavía nos falta visitar algunas otras localidades en la entidad. Entonces, una vez que nos reunamos en otras comunidades, será posible tener un panorama más completo acerca del cambio climático en el estado. Preguntarle, doctor, también qué áreas, qué disciplinas participan para poder realizar este atlas. Sí, participa la parte oceanográfica del estado, el sector pesquero y socioeconómico. Son las 3 principales disciplinas que se manejan. Oceanográfico para conocer cuál es el cambio que está teniendo el océano y al mismo tiempo qué se pronostica para los próximos 30 años. Para estar preparados ante esta situación, cómo va a cambiar la temperatura o cómo está cambiando la temperatura, cómo están cambiando los patrones de oxígeno, cómo está cambiando la producción primaria del océano. Y también analizamos datos pesqueros, qué especies estamos capturando, dónde las estamos capturando, qué volumen, cuánto dinero deja, cuántas personas participan en la pesquería. Y en términos sociales, qué tanta infraestructura, por ejemplo, tienen las comunidades para hacer frente al cambio climático. Cuál es el nivel educativo, hay indicadores de pobreza, de ingresos, para saber qué tan preparados están para el cambio climático. Ok, va a ser bastante completo, ¿no? Va a tener como que ampliar el panorama un poquito sobre estos temas. ¿Y hay algún tema justamente, doctor, que sea así como que el que más urgente, el que destaque más dentro de este atlas? Temas, sequías, huracanes o el problema, ¿no?, con pesquerías. Sí, en términos generales, pues como ya mencioné antes, Baja California Sur es el 4º productor pesquero a nivel nacional. Igual se capturan anualmente cerca de 150,000 toneladas con ingresos superiores a los 3,000 millones de pesos. De tal manera que sabemos que hay cientos de comunidades que se dedican a la pesca. Hay muchos sitios pesqueros, de tal manera que muchas de ellas dependen casi exclusivamente de esta actividad. Entonces consideramos que es importante dar respuesta a la demanda que está teniendo el sector y generar alternativas o medidas que pudieran tomarse en cuenta por los tomadores de decisión para la administración de los recursos y que generar en cierta forma un mejor bienestar para este sector, ya que no solamente la pesca nos brinda empleo, también nos da un oficio, nos da seguridad alimentaria. Entonces es un factor importante a considerar para nuestra entidad en particular. Además, además de que Baja California Sur, por la posición geográfica que tiene en ese entre tropical y templado, hace que sea más vulnerable al cambio climático porque es donde más se sienten esos cambios en el clima. Muy bien, ahorita mencionaba que llevan 6 años como que haciendo investigaciones relacionadas con el tema. Sí. ¿Cómo es que nació este interés por hacer el Atlas de vulnerabilidad? En 2016, cuando inicié mi doctorado, el tema que trabajamos fue el cambio climático en los pelágicos menores, que serán sardinas y macarelas, anchovetas. Entonces, bajo ese esquema, lo que nosotros quisimos fue explorar
cómo el cambio climático afecta a la distribución y abundancia del recurso. Cómo se encuentra ahorita y cómo se va a encontrar dentro de los próximos 50 años, haciendo análisis de proyecciones de cambio climático. Entonces, tuvimos algunas reuniones, incluso aquí se hizo un foro en la UAPS, en el cual vinieron gente de todo el noroeste de México a platicar justamente sobre el tema. Hicimos mesas de discusión, establecimos qué factores afectan relacionados al clima, cuáles otros factores no relacionados al clima, pero que también están afectando y que en suma pues tienen mayor vulnerabilidad. Después hicimos algunos otros trabajos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo para el INAPESCA, ahora IMIPAS, de tal manera que se ha ido conformando un equipo de trabajo bastante robusto que ha atendido varios proyectos y actualmente, durante este año se desarrolló el tema de vulnerabilidad al cambio climático para el Huachinango en Baja California Sur. Somos uno de los principales productores de Huachinango a nivel nacional. En algunos años nos hemos colocado como el principal, pero estamos entre los principales. Entonces visitamos localidades como Santa Rosalía, Loreto, incluso también aquí en La Paz hicimos otro foro con el apoyo de la FEDECOP, de tal manera que tener toda esta información pues nos ha permitido tener un panorama de qué es lo que está pasando con el recurso pesquero a nivel nacional, pero nos gustaría hacer algo más específico para la entidad a escala pues local. Trabaja gente de la UAPS, por ejemplo la doctora Gabriela Cruz, el doctor Héctor Reyes, trabaja personas de CICIMAR como la doctora Laura Sánchez. En la misma UAPS está el doctor Cristian Salvadeo, el doctor Miguel Ángel Ojeda. De manera externa está la doctora Gem Morsaria en CEDO y el biólogo Leonardo Vázquez también colabora con nosotros. Sería el grupo principal, por así decirlo, cada uno con determinada disciplina. Sin embargo, pues es más amplio, ¿no? Me faltó mencionar algunas personas, pero esos son los que han estado en la mayoría de los proyectos en los que hemos colaborado. Ok, muy bien, pues algo que le gustaría agregar en general de este tema tan interesante y tan importante también para para la sociedad sudcaliforniana sobre todo. Esperamos pues desarrollar un producto que sea beneficioso principalmente para el sector pesquero. Sin embargo, dado que es un tema de cambio climático en una entidad con tanta línea de costa, pues en realidad involucra a más allá del sector pesquero, ¿no? Entonces esperamos generar un producto útil para la sociedad. Muy bien, nosotros esperamos tenerlo por aquí dentro de 10 meses para hablar también del resultado, pues ya el producto final de este Atlas de Vulnerabilidad del Cambio Climático en Baja California Sur. Exactamente, un tema importantísimo que ahorita que mencionaba justamente el doctor Héctor Reyes va a estar en este espacio el día viernes a las 8:30 en este programa para platicarnos justamente sobre adaptación de comunidades pesqueras a cambio climático, obviamente aquí en nuestro estado, ¿no? Relacionado con él. Sí, justamente, estamos trabajando en eso. Importantísimo, sí, él también nos va a venir a hablar sobre este tema. Así que, doctor David Petatán, agradecemos muchísimo que nos haya venido a compartir esta información y por supuesto, como dice nuestra compañera, que no sea la primera vez, que sean muchas veces más. Ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a ir a un breve corte, vamos a escuchar a la doctora Guadalupe Oropesa, quien nos habla sobre cómo manejar nuestras finanzas. Creo que nos viene muy bien este tema en los tiempos que estamos viviendo de Buen Fin, Black Friday y luego las celebraciones y muchos regalos. Vamos a escuchar, exacto, a la doctora Guadalupe Oropesa. Desde el estudio. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente al escuchar la palabra finanzas? Probablemente se viene a la mente bolsa de valores, inversiones, como algo muy complicado de hacer o incluso fuera de tu alcance. Para hablar de finanzas, comenzaremos por lo básico, que son las finanzas personales. Las finanzas personales implican administrar y gestionar recursos, ya sea individuales o familiares, es decir, administrar ingresos, gastos, las deudas, nuestro patrimonio, incluidas acciones como el ahorro y la inversión. La manera en que gestionamos los ingresos que poseemos, independientemente cómo esté materializado, pues forma parte precisamente de la economía individual o familiar. No es una tarea sencilla, sobre todo si no estamos acostumbrados a una disciplina financiera. En otras palabras, las finanzas personales
requieren tiempo, paciencia y sobre todo disciplina. Y también entender que lleva tiempo tener unas finanzas personales sanas. Es decir, se pueden iniciar con acciones, pero es muy probablemente que en el corto plazo no veamos los principales resultados. Y para entender de finanzas personales tenemos que conocer también sus objetivos. El primero de ellos es hacer un autoanálisis de las finanzas personales o familiares, es decir, plantearnos la situación actual en que nos encontramos respecto al dinero y bienes materiales. Este análisis permite contabilizar el ahorro, si es que usted o su familia ahorra, los ingresos económicos, los gastos que habitualmente tenemos y el presupuesto que se destina a ciertos productos. Por ejemplo, el presupuesto que destina a la despensa, ya sea semanal, quincenal o en algún otro periodo de tiempo. En este momento, hacer un presupuesto de una despensa puede resultar complicado por la inflación, pero no algo imposible. Otro objetivo es conocer nuestros gastos. Las finanzas personales permiten conocer, sin mucho margen de error, en qué y cuánto gastamos en un periodo de tiempo. Muchas personas creen saber exactamente sus gastos, pero se olvidan de los gastos hormiga. Estos gastos, que son pequeñas compras innecesarias y aunque pequeños, logran afectar las finanzas personales. Actualmente ya mucha gente prefiere mejor utilizar sus tarjetas, sea de débito o de crédito o transferencias, puesto que la banca móvil nos permite tener ahí registro de nuestros gastos, a diferencia de cuando usamos el efectivo, que a veces no sabemos en qué lo gastamos. Y el tercer objetivo es prepararse para alguna emergencia. Hay eventos que nos sorprenden, pero además de que nos sorprenden, requieren dinero para hacerles frente a esa situación, ya sea como un accidente, alguna cuestión médica, un imprevisto en la casa, que se nos descompone el carro, un viaje que tenemos que hacer de imprevisto. Entonces, en estos casos es conveniente tener un plan de emergencia económico y así evitar altos riesgos financieros, como cuáles. A veces ante algún imprevisto, pues buscamos algún préstamo y no tenemos la cautela de revisar los términos y condiciones, o incluso no sabemos si es un préstamo formal, de tal manera que si alguien me presta pero no es algo formal o no existe algún documento, pues muy difícilmente puedo actuar o hacer una denuncia si fuera el caso. Por eso hay que tener, o si pide un préstamo, yo le recomendaría que sea a través de medios formales. Pero precisamente tener un plan de emergencia económico permite evitar este tipo de deudas que luego pueden resultar muy costosas. Desde el estudio. 9:26 de la mañana, estamos totalmente en vivo en este espacio, recordándoles también que este programa se retransmite en punto de las 7 de la tarde por esta misma estación radiofónica, así que para las personas de la tarde, muy buenas tardes, casi buenas noches. Exactamente, cerrando el día, ¿no? Con información y temas muy relevantes. Sí, que estuvo por aquí en cabina hace unos momentitos la doctora Nidia Blanco, quien nos habló sobre microorganismos, cómo se clasifican, qué diferencias, ¿no?, hay entre organismos patógenos y digamos beneficiosos. Entonces todo un tema, un mundo por conocer. Y también estuvo por aquí el doctor David Petatán, quien nos habló sobre el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático aquí en Baja California Sur. También un tema importantísimo que como gran sociedad relevancia. debemos poner atención, ¿no? Exactamente, Jesús. Muy importante como lo mencionas. Y pues después de toda esta información, entrevistas muy interesantes con nuestros invitados, pues es momento ya de finalizar con este espacio, de despedirnos desde el estudio por este día miércoles 4 de diciembre ya. Jesús mencionaba fuera del aire antes de entrar al programa, dice, quedan 27 días para que termine el año. Y me dijeron, ya no hagas el recuento porque ya sabemos que ya casi termina el año. Es que no sé si te parece, sobre todo en diciembre, ya estás contando los días para Navidad, para Año Nuevo. Como que se siente ya más cerca, pero a mí sí me causa conflicto porque digo yo, a ver, dejen que el año termine, no le metan el acelerador, exactamente. Pero pues sí, ya estamos en el último mes del 2024, que siento que de agosto para acá se fue volando. Rapidísimo se fue, entonces pues no queda más que disfrutar, ¿no? Cada año valorar lo que tenemos y por supuesto las personas que nos rodean. Todavía hay tiempo para los
propósitos de año nuevo que no cumplimos o nos esperamos para el 2025. Exacto, ahí para el del 2 de enero, porque el 1 de enero es festivo, ahí no se elabora, no se hace nada. Sí, y también recordarles, bueno, desde el estudio casi está llegando a la recta final. Si no me equivoco, terminamos transmisiones el 13 de diciembre. Sí. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a continuar con ustedes solo aquí en programas. Periodo vacacional. Sí, periodo vacacional que tendrá personal administrativo de aquí de nuestra casa de estudios. Y por supuesto seguiremos con la barra programática también con más programas muy interesantes. Recordarles, invitarlos a que nos sintonicen de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluso también en vacaciones. Exactamente, también seguirá la programación y tendremos programas en vivo por ahí teniendo pláticas de temas muy interesantes. Muy importantes. Nosotros ya nos despedimos, bien decías Ángeles, miércoles que escuchaba hace poco el Ecuador de la semana laboral. La mitad de la semana laboral. Esa está buena, quitamos el ombligo de la semana y me gustó el mucho Ecuador cuando lo escuché. de la semana laboral. Exacto. Nos despedimos agradeciéndoles su sintonía en los controles técnicos. Nos acompañó Diana Díaz. En la voz se despide Jesús Flores y Ángeles Lara. Un saludo también a quienes nos acompañan por aquí en el Centro Radio y Televisión. Ángel Mejía, muy Katia Villalobos, Pamela, que todos andamos aquí trabajando con todo este miércoles. Gaby de la Fuente también y Diana, nuestra Diana secretaria López. de aquí del Centro de Radio y Televisión, que ella sí tiene que escuchar el programa todas las mañanas. Sí, ella es nuestra Fan fiel número radio uno, escucha, sí. Exactamente, ella sí nos escucha. Saludos a Dianita. Todos los días, puntual ahí 8:30 de la mañana. Y bueno, pues ahora sí, después de que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Exacto. Pero bueno, ahora sí nos despedimos, que tengan un excelente día. Recuerden que tenemos una cita en el programa mañana jueves en punto de las 8:30 de la mañana con temas relevantes de distintas casas de estudio y por supuesto investigaciones de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Desde el Estudio, un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios subcaliforniana. Te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM. Hasta la próxima.